vamos a ver cómo representar gráficamente una función cuadrática. La misma tiene la siguiente forma: un número multiplicado por la x elevado al cuadrado más otro número por x más el término independiente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer siempre es identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Luego podemos empezar. Lo primero que vamos a calcular son los ceros o raíces, recordando que estos son los puntos de intersección con el eje X. Para ello vamos a utilizar una fórmula que se llama resolvente, y la misma es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Por eso es tan importante identificar al principio cuánto vale A, B y C, ya que estos son los que vamos a reemplazar a lo largo de todo el procedimiento. Una vez que encuentro los ceros o raíces, paso al punto número 2, que es encontrar el vértice. El vértice es un punto que, dependiendo de la forma de la parábola, va a coincidir con el punto máximo o con el punto mínimo. Como es un punto, necesito hallar las dos coordenadas, la coordenada X del vértice y la coordenada Y. Para encontrar en primer lugar la coordenada del X vértice, tengo dos posibilidades. Recomiendo utilizar la primera, menos b sobre 2 por a, que es este pedacito de la resolvente, menos b sobre 2 por a. O otra de las formas posibles es sumar los dos ceros o raíces que obtuve en el paso número 1 y a ese resultado dividirlo por 2. Si bien esta fórmula también es válida, puedo llegar a arrastrar error si es que sin querer en el paso anterior cometí algún error o equivocación. Una vez que encuentro el valor del X vértice, ese número lo voy a reemplazar en la fórmula del ejercicio para encontrar el valor del Y vértice. Después pasamos a calcular el eje de simetría, que es una recta imaginaria vertical que pasa por el vértice. No tengo que calcularla, simplemente digo que X es igual al valor del X vértice que obtuve en el punto anterior. Finalmente, la ordenada al origen, que como ya sabrán es la intersección con el eje Y. Y tampoco tengo que hacer ninguna cuenta, ya que va a ser igual a C. ¿Quién era C? El término independiente de la fórmula. Y finalmente, el punto número 5 no lo tengo que calcular, sino que lo vamos a representar directamente en el gráfico, que vamos a reflejar simétricamente el punto de la ordenada al origen. Veamos paso a paso en un ejemplo. Observemos, tenemos la función y igual a menos 3x al cuadrado más 6x más 9. Dijimos que lo primero que íbamos a hacer antes de comenzar era identificar cuánto vale A, B y C. Recordando siempre algo muy importante. Si el número que estoy trabajando es negativo, entonces lo tengo que escribir sí o sí entre paréntesis. A era el número que multiplicaba la x al cuadrado, entonces en este caso A vale menos 3 y como es un número negativo lo voy a escribir entre paréntesis. B es el número que acompaña a la x, en este caso B vale 6 y C es el término independiente que vale 9. Una vez entonces que pude identificar bien cuánto vale A, B y C, empiezo con el primer paso, que es calcular los ceros o raíces, con la siguiente fórmula. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiarla a la formulita. De esta forma, al copiarla todas las veces que tengo que resolver un ejercicio, automáticamente ya mi mente la va memorizando. Recordemos que siempre las fórmulas debemos acordárnosla de memoria. Entonces, primero escribo la formulita y ahora empiezo a reemplazar. Primero escribo el signo menos y ahora B, ¿cuánto vale B? 6. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea que me va a quedar 6 al cuadrado menos 4 por A, que vale menos 3, por C, que vale 9.
Todo esto está adentro de la raíz. Y desde el principio vamos a dividirlo por 2 por a, que a vale menos 3. Bien, acá tengo que tener mucho cuidado en cómo lo voy a resolver. No me voy a apurar y lo voy a hacer en 2 pasos. En este término, ¿tengo algo que resolver? No, entonces simplemente lo voy a bajar. Más menos la raíz, y en este primer paso solamente voy a resolver todo lo que está adentro de la raíz. Por eso es que todavía en la raíz la sigo dibujando. Entonces, simplemente vamos a agarrar la calculadora y escribir lo que está adentro. 6 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 9. Y nos da 144 sobre 2 por menos 3, que me da menos 6. Entonces ahora sí ya puedo resolver cuánto me da esa raíz. Menos 6 más menos. La raíz de 144 es 12, todo dividido en menos 6. Cuando llego a esta instancia es momento de separar para encontrar las dos soluciones, el valor de x1 y el valor de x2, que voy a copiar toda esta misma estructura, pero utilizando en primer lugar solamente el signo más, y en el segundo caso voy a utilizar solamente el signo menos. Y acá también debo tener cuidado y no me voy a apurar. Lo voy a hacer en 2 pasos. En primer lugar, vamos a resolver la parte de arriba. Menos 6 más 12 me queda 6. Dividido menos 6 me da menos 1. Y acá también, menos 6 menos 12 me queda menos 18. Dividido menos 6 y me da 3. Acá acabamos de encontrar nuestros primeros datos, que eran los ceros o raíces. Pasamos a calcular ahora el vértice, donde íbamos a calcular primero el x vértice, que era igual a menos b sobre 2 por a. Entonces empiezo a reemplazar. Menos b, ¿cuánto valía? 6. Sobre 2 por a, que a vale menos 3. Entonces resuelvo primero el producto del denominador. 2 por menos 3 me queda menos 6, y ahora resuelvo esa división. Menos 6 dividido menos 6, 1. ¿Qué encontramos acá? El valor x del vértice. Pero ahora tengo que encontrar el y vértice. Recordemos que el punto está formado por x, y. Entonces, ¿cómo encuentro el y vértice? Reemplazando el valor del x vértice en la función. ¿Cuánto me dio el x vértice? 1. ¿Cuál es la función? Y la que estoy resolviendo. Entonces, voy a copiar todo igual, y cada vez que aparezca la letra x, la voy a reemplazar por el valor que acabo de obtener, que fue 1. Y ahora simplemente esto puedo escribirlo tal cual en la calculadora y encontrar directamente el resultado final. 12. ¿Qué es 12? El valor de y vértice. Entonces vamos a escribir la conclusión, que el vértice es el punto 1, 12. Luego teníamos el eje de simetría, que no había que calcularlo, sino que directamente era igual a el valor del x vértice, que nos dio, en este caso, 1. Y la ordenada al origen era igual a c, y en nuestro caso, c vale 9. Una vez que encuentro todos estos valores, es momento de representar en el sistema de ejes cartesianos. Según estos valores que obtuve, voy a utilizar en el eje X una escala de 1 en 1 y en el eje Y una escala de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y voy a escribir algunos valores negativos. Muy bien, atención a esta parte.
Los primeros valores que obtuvimos eran los ceros o raíces, que era la intersección con el eje X. Entonces, en el eje X voy a hacer un punto en el -1 y un punto en el 3. -1 y 3. Ahí marqué entonces los ceros o raíces. Luego voy a marcar el vértice, que es el punto 1, 12. 1 de X, 12 de Y. Entonces, desde el 1 voy a subir hasta encontrarme con el 12 de Y. Y acá, ese punto va a ser el vértice. El eje de simetría es X igual a 1, o sea que era esta recta imaginaria que pasaba por el vértice. Entonces lo que voy a hacer es extenderla un poquito más, ya que este eje es infinito. Entonces lo extiendo para que me quede del tamaño de mi sistema de ejes cartesiano. Por último, vamos a marcar la ordenada al origen, que era la intersección con el eje Y, y en este caso es el 9. Y por último, recuerden que acá teníamos el quinto paso, que era el punto simétrico. Es decir, como ya tenemos marcado el eje de simetría y la ordenada al origen, sabemos que esta función se refleja simétricamente, ¿sí? Lo mismo que está a la izquierda, a la derecha. Entonces, como este punto se encuentra una unidad a una unidad del eje de simetría, una unidad hacia el otro lado, también se va a encontrar su punto simétrico. Es momento ahora de trazar la curva a mano alzada. Y no es que voy a ir solo de punto a punto, sino que voy a empezar siempre pasándome, ya que es una función infinita. Debemos tratar de que en el vértice no nos quede puntiagudo, sino que siempre haya una leve curva. Y también, dentro de lo posible, de que nos quede lo más simétrica que podamos. Entonces, vamos a identificar estos puntos que cortan al eje X eran los ceros. Este punto que corta al eje Y era la ordenada al origen. Este punto es el vértice y este de aquí es el punto simétrico. Ahora lo que te propongo es que vos resuelvas estas dos actividades ayudándote con estos pasos y este ejemplo, pongas pausa al video y a continuación te hagas la autocorrección, ya que te voy a dejar la resolución de estas dos actividades para que puedas quedarte tranquilo de que lo hiciste bien. Dale, pone pausa. Bien, acá tenemos la resolución del primero con todos los pasos y a continuación tenemos la resolución del segundo.